Bueno, buenos días. El día de hoy vamos a tocar ya un tema diferente a lo que veníamos estando compartiendo. Prácticamente fueron dos temas escatológicos sobre la resurrección de los muertos y después hablamos sobre el juicio final. Esta mañana tocaremos el tema sobre la voluntad de Dios. Entonces considero que es un tema muy importante para nuestras vidas, saber conocer qué es lo que Dios quiere para nosotros. Si te preguntaran esta mañana y te dijeran qué es la voluntad de Dios, ¿cómo definirías la voluntad de Dios? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y creo yo que una pregunta similar, importante, es: ¿sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Sabes lo que Dios quiere para tu vida? Yo creo que una de las cosas como cristianos es estar siempre orando, buscando de Dios y siempre tener ese temor reverente por estar haciendo la voluntad de Dios. Yo creo que las personas que quieren agradar a Dios no quieren perder tiempo en las cosas que no son la voluntad de Dios. Entonces esta mañana aprenderemos a distinguir esa voluntad de Dios y cómo es que nosotros podemos encontrar esa voluntad. En realidad, cuando decimos buscar la voluntad de Dios, no es que Dios esté jugando a las escondidas, ¿no? Que Dios haya ocultado su voluntad y entonces nosotros tenemos la tarea de buscarla, de encontrarla. Tal vez se encuentra detrás de las estrellas, detrás de las galaxias, y entonces nos entablamos en un juego por encontrar esa voluntad, y en realidad no es así. La voluntad de Dios no es algo místico, no es algo complicado. Nosotros lo hacemos místicos, y muchas veces cuando queremos buscar la voluntad de Dios, muchas veces nos confundimos y no estamos buscando la voluntad de Dios, sino estamos buscando otras cosas, que es lo que vamos a estar compartiendo esta mañana. Entonces, como fundamento que quiero dejar establecido, aunque no es el tema, su prioridad, algo que Dios ha entablado en su mensaje, es que Dios quiere que todos sean salvos. Si ustedes me preguntan cuál es esa voluntad preferente que tiene un nivel importante en el corazón de Dios, es que los hombres procedan al arrepentimiento. ¿Y por qué comienzo diciendo esto? Porque no tiene caso saber en dónde voy a trabajar o estar preocupados en dónde voy a vivir, con quién me voy a casar, si no hacemos lo primero. En realidad deja de tener importancia en saber conocer la voluntad de Dios si no tenemos salvación. Y fíjense bien, para conocer la voluntad de Dios, caminar en la voluntad de Dios, necesitamos nacer de nuevo. Porque una persona que no ha nacido de nuevo, entonces la Biblia dice que no es guiada por el Espíritu del Señor. Pero quien ha nacido de nuevo, una de sus marcas en el cristianismo es que será guiado por el Espíritu Santo. Y cuando hablamos de la guianza del Espíritu Santo, entonces estamos hablando de que Él se va a encargar de establecer en nuestras vidas qué es lo que quiere que nosotros hagamos, y muy en particular lo que Dios quiere que tú hagas en especial. Pero ¿cómo eso sucede? Cuando nacemos de nuevo, tenemos la guianza del Espíritu Santo. Nos dice las Escrituras que Él nos guiará a toda verdad, y entonces no tendremos ninguna dificultad en saber y en conocer cuál es la voluntad de Dios. Pero sucede a veces que cuando los cristianos, hablando de personas que Dios ha salvado, también existe la pereza espiritual, que de repente nos entablamos en una situación en donde no estamos orando, no estamos leyendo las Escrituras, tal vez no estamos
siendo fieles a la iglesia. Y entonces se convierte en algo complicado saber la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no estamos receptivos. No estamos haciendo lo básico en nuestras vidas para tener esa guianza del Señor. Entonces, quiero dejar esto en las manos del Señor. Es un tema sencillo, no es complicado. Y yo espero que esta mañana podamos salir con esa enseñanza en nuestras vidas de cómo es que nosotros necesitamos saber esa voluntad y cómo la podemos conocer. Padre, esta mañana te doy gracias, Señor, y que tú nos puedas hablar a cada uno de nosotros. Enséñanos, que quede claro en nuestro corazón cuál es esa voluntad, Señor, que tú has revelado a tu pueblo, Señor. Y que ninguno de los que estamos aquí, Señor, sea una persona que desconozca, Señor. Que esta mañana tú puedas poner, Señor, esa premura en nuestras vidas. Ese deseo ferviente, Señor, de hacer lo correcto, Señor. De que los pasos que demos, las decisiones que tomemos en nuestras vidas, en realidad, Señor, estén basadas, Señor, en tu voluntad, Señor. Que lo que hacemos es algo que te agrada, Señor. Porque caminamos conforme a tus escrituras, Señor. Caminamos conforme a tu palabra, Señor. Y que eso sea el corazón de esta iglesia, Señor. No queremos hacer nada, Señor, que no esté dentro de tu voluntad, Señor. Y por eso te pido, Padre, que nos hagas sensibles, Señor, que aprendamos a buscar esa voluntad, Señor, y que reconozcamos, Señor, cuál es esa, Señor, la que tú tienes para nuestras vidas, Padre. Te doy gracias, Señor. Entonces yo considero que la mayoría nos hemos hecho la pregunta: ¿cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? ¿Cuántas veces no nos hemos visto de rodillas buscando qué es lo que Dios quiere para nosotros? En una encrucijada, en una decisión difícil, tal vez hemos clamado a Dios para que Dios nos dé dirección. Y le hemos dicho al Señor: Señor, ¿cuál es tu voluntad? Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? ¿Hacia dónde tengo que caminar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pero cuando nos hacemos esa pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? También deberíamos de decir de cuál voluntad estamos hablando. ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia nos enseña que hay diferentes voluntades que las Escrituras nos enseñan. Entonces, de ahí es algo muy importante saber entender y definir que cuando hablamos de la voluntad de Dios, estamos hablando de que hay varias formas de la voluntad de Dios que la Biblia nos enseña. Pero antes de entrar en materia, permítame dirigirme su atención a una declaración que encontramos en el libro de Deuteronomios. Si quieren ir conmigo al libro de Deuteronomios, en el capítulo 29, versículo 29. Este es un versículo que hay que tomar en cuenta, sobre todo cuando estamos hablando de este tema, cuando hablamos de la voluntad de Dios. Y dice Deuteronomios, capítulo 29, versículo 29, las cosas secretas pertenecen a Jehová. Pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Muy importante lo que estamos leyendo, sobre todo el contexto de este versículo. Deuteronomios, si ustedes recuerdan, es una recapitulación de la ley de Dios. Deuteronomios es donde se vuelve a dar la ley, y entonces en esta ley, en este libro de Deuteronomios, entonces se amplía,
se da más revelación de lo que es la ley, de cómo es que nosotros tenemos que cumplirla. Y en este pasaje en particular, de Deuteronomios, capítulo 29, versículo 29, se hace una distinción entre la voluntad de Dios, la voluntad oculta de Dios y la ley revelada de Dios. Lutero en particular habló de la diferencia entre lo que es él llamó el Deus absconditus y el Deus revelatus. Repito, Lutero en particular, él habló de esta diferencia que la Biblia habla del Deus absconditus y el Deus revelatus. Cuando él hablaba del Deus absconditus, se refiere al conocimiento oculto, como acabamos de leer aquí en Deuteronomios. Es decir, hay un conocimiento no revelado, en el cual Dios se mueve, actúa, pero a Dios no le ha placido darnos ese conocimiento. Y Deuteronomio está diciendo, no, habrá cosas que Dios va a hacer, que vamos a desconocer, que no sabemos por qué Dios hace las cosas, desconoceremos tal vez el significado de cómo Dios se está moviendo, pero pertenecen a las cosas reveladas. Y a las cosas reveladas, entonces nos dice Deuteronomio, es algo que solamente le pertenece a Dios. Es la incumbencia de Dios y no de nosotros. Y cuando hay cosas que no son reveladas, entonces nosotros tenemos que mantenernos quietos. No nos es permitido indagar. ¿Por qué? Porque Dios no nos la ha querido revelar. Pero hay otra voluntad que aquí habla sobre esa ley revelada que Dios ha establecido para su pueblo, y no solamente para nosotros, y habla para nuestros hijos, para nuestras generaciones, para que sea dada a conocer qué es lo que Dios demanda de nuestras vidas. Entonces, cuando se habla del Deus absconditus, se está hablando de esa incomprensibilidad de Dios. Cuando hablamos de la incomprensibilidad de Dios, estamos hablando de que Dios no puede ser conocido en su totalidad. Dios no lo podemos conocer. ¿Quién es Dios? ¿Por qué? Porque Dios es infinito. Es tanto la grandeza de Dios, la sabiduría de Dios, lo que Dios hace, su omnisciencia, su omnipotencia, a diferencia de nosotros que somos criaturas hechos por Dios, en el cual somos criaturas finitas. Estamos limitados. Y no sé, opinión muy personal, pero si Dios hubiera querido revelar todo lo que Él hace, todo su deidad, su magnificencia, pues estamos tan limitados, somos tan finitos, que no llegaríamos a entender quién es Dios en realidad. Entonces, lo que Dios ha revelado es suficiente para entender esa grandeza de Dios y para saber qué es lo que quiere de nuestras vidas. Pero esa revelación que está escondida está reservada solo para Dios. Entonces, también hablamos de esos atributos de Dios. Por ejemplo, se puede hablar de Dios como el ser incognoscible. Ese es un tema que anteriormente hemos platicado, el Dios incognoscible. Cuando se habla del Dios incognoscible, quiere decir que no se puede conocer en toda su dimensión quién es Dios. Pero esto no significa, cuando hablamos del Dios incognoscible, no significa que no lo podamos conocer. Solamente se está refiriendo que no podemos conocer a Dios en su totalidad, en toda su majestad. Solamente estamos limitados, pero se puede conocer a Dios. De tal manera que nos podemos acercar a Dios y saber con seguridad que estamos haciendo la perfecta voluntad de Dios. Y cuando hacemos la perfecta voluntad de Dios, sabemos que estamos agradando a Dios. Vivimos para agradar a Dios. ¿Y cuál sería una manera de saber que estamos agradando a Dios? Entender cuál es su voluntad.
saber qué es lo que Dios ha establecido. Y eso es lo que a Dios le interesa para tu vida, para la iglesia, que nosotros la estemos ejerciendo. Ahora, por el contrario, también Lutero habló y se refirió al Deus Revelatus, que es esa parte de Dios que Él ha revelado. Ahora, entre esa revelación de Dios, el Deus Revelatus, podemos hablar de dos voluntades, que aquí es muy importante, que es la que nos compete. La escondida, esta ni nos metamos ahí, por favor. Ese es algo de Dios. Dios no quiso revelarla, ahí está. ¿Qué sucederá el día de mañana? Dios lo sabe, pero Dios no nos lo ha revelado a nosotros. ¿Qué sucederá cuando termine este año? ¿Qué sucederá con esta iglesia? Obviamente Dios lo sabe. Nosotros no lo sabemos. Esa es una parte oculta de Dios. Pero para Dios no es oculto, para Dios no es algo desconocido, Dios lo sabe. Pero las cosas reveladas son cosas que nos interesan a nosotros y, como dice Deuteronomios, debemos de enseñarlas a nuestros hijos. Eso es muy importante. Entonces, dentro de la revelación, el Revelatus, como decía Lutero, podemos encontrar dos. La primera de ellas es la voluntad decretiva de Dios. A esta voluntad decretiva a veces se le llama la voluntad absoluta de Dios, o a veces simplemente la voluntad absoluta de Dios. Entonces, cuando hablamos de la voluntad decretiva, se refiere cuando Dios decreta soberanamente algo que va a suceder, y cuando Dios decreta algo que va a suceder, entonces eso mismo sucede. ¿Por qué? Porque es un decreto de Dios. Y cuando hablamos de los decretos de Dios, nadie la puede resistir. No está en negociación, no es algo que tengamos que orar y que Dios tenga que cambiar. Cuando hablamos de la voluntad decretiva de Dios, es algo que Dios ha dicho, Dios ha establecido en su soberanía. Y cuando Dios dice que algo va a suceder, entonces eso sucederá. Porque es decreto de Dios. Por ejemplo, Dios decretó que en un momento de la historia, en un día determinado, la forma en cómo Cristo iba a morir. Dios así lo decretó. No fue un plan de los hombres, no fue plan de Pilatos, ni de los sacerdotes, ni de los fariseos. Desde antes de la fundación del mundo, Dios decretó lo que iba a suceder con Jesucristo. Y eso nadie lo puede cambiar. También, por ejemplo, también Dios decretó nuestra salvación antes de la fundación del mundo, que es un tema que muchos luchan con este tema. Dios decretó nuestra salvación mucho antes de que existiera el universo. Dice Efesios 1:4, por poner un ejemplo, para ilustrar lo que es la voluntad decretiva de Dios. Efesios 1:4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. No había nada, no existíamos. No había nada. Entonces, Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Podríamos detenernos aquí, estudiar estos pasajes, y hay mucho material que hablar sobre los decretos de Dios, sobre la voluntad de Dios, y cómo Dios, cuando Dios establece algo, entonces es algo que se tiene que cumplir. Por ejemplo, dice que Dios decretó que nos predestinó para ser adoptados sus hijos, ¿por medio de quién? De Jesucristo. ¿Cómo es que alguien llega a ser hijo de Dios? Por medio de Jesús.
Si alguien es hijo de Dios verdaderamente, la única manera en que esa persona se hizo hijo de Dios no fue una postura, no fue un pensamiento, no fue la ciencia, no fue una religión pagana, la fuerza voluntad del ser humano, sino es a través de Jesucristo. Así Dios lo decretó. ¿Cómo es que la gente puede ir al cielo? La única manera está a través de Jesucristo. No hay otra forma. No hay otro camino. Es la única manera. Y dice al final, según el puro afecto de su voluntad. Dios decretó quiénes iban a ser sus hijos y así Dios lo quiso hacer. Obviamente este es un tema que podemos sacar pues varios domingos para hablar, ¿no? Aunque no lo es, pero solamente estoy poniendo un ejemplo cómo Dios decreta las cosas y así sucede. Entonces la voluntad decretiva es la que se lleva a cabo por medio de un acto soberano de Dios que es irresistible y tiene que suceder. Ahora, también está la voluntad preceptiva de Dios. Para los que están escribiendo, la voluntad preceptiva de Dios. Entonces, dijimos que la voluntad decretiva no puede ser resistida. Dios establece algo, decreta algo, y cuando Dios decreta algo, chille, pataleemos, lo que querramos hacer, Dios lo va a hacer. Pero en cambio, la voluntad preceptiva, esa sí puede ser resistida. Y aún digo que seguimos resistiéndola tal vez todos los días. La voluntad preceptiva de preceptos, de sus mandamientos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Lo vemos en sus mandamientos. Eso es lo que Dios quiere. No es decretiva. ¿Por qué? Porque esa, si fuera decretiva, nadie la podía resistir. Pero cuando hablamos de sus preceptos, cuando hablamos de sus mandamientos, lo que vemos en la historia es que esa voluntad de Dios sí puede ser resistida. El hombre la sigue resistiendo y aún los mismos cristianos, que espero que no sea la práctica, seguimos resistiéndola. Porque no cumplimos sus mandamientos a la perfección. Entonces, la voluntad preceptiva es una referencia a la ley de Dios, a sus mandamientos. Por ejemplo, Dios te ordena en Éxodo capítulo 20, el primer mandamiento, que no tengamos otros dioses ajenos a Él. Entonces, esa es su voluntad que Dios quiere, que Dios establece, esa voluntad preceptiva. Entonces, cuando digas, ¿cuál es la voluntad para mi vida? Debes saber a qué voluntad entonces te estás refiriendo. Entonces, nos podríamos entender un poquito mejor. ¿Cuál creen que sea una de las preguntas que más se hacen? ¿O cuáles son de aquellas preguntas que más la gente me llega a hacer? ¿Es esta? ¿Y cuál es la voluntad para mi vida? Entonces tendríamos que preguntar, ¿no? Bueno, ¿y de cuál voluntad estás hablando? ¿A cuál te estás refiriendo? ¿Estás hablando de la voluntad decretiva de Dios? ¿Estás hablando de la voluntad oculta de Dios? Porque si estás hablando de la voluntad oculta de Dios, lo primero que tienes que saber sobre esta voluntad es que está oculta y no hay manera de saberlo. Así le preguntes al mejor teólogo, al mejor pastor, a la persona más estudiosa, no te la va a poder contestar. Pero entonces hablamos de una revelación, hablamos de una voluntad revelada. Y cuando hablamos de esa voluntad revelada, lo primero que tenemos que pensar, o sea, lo lógico, lo inmediato es que
esa voluntad revelada la encontramos en las Escrituras. ¿Cuál es la voluntad revelada de Dios? ¿En dónde la encontramos? En las Escrituras. Es ahí en donde debemos pasar gran parte de nuestro tiempo estudiándola, leyéndola, meditándola todos los días. ¿Por qué? Porque ahí encontramos esa voluntad para nuestras vidas. Por eso la importancia de leer la Biblia, de estudiar la Biblia. La importancia de cada domingo estar aquí escuchando su palabra. ¿Por qué? Porque cada vez que escuchamos su palabra, estamos escuchando su voluntad que Dios quiere para cada uno de nosotros. ¿Cómo enseñaremos a nuestros hijos si nosotros no estamos recibiendo esa voluntad en nuestras vidas? No nos estamos metiendo en las Escrituras para saber cuál es su voluntad. O a veces pareciera que a muchos cristianos no le interesa la voluntad de Dios. ¿Y cómo sabemos cuando alguien en realidad no quiere establecer la voluntad de Dios en sus vidas? Pues cuando no lee la palabra de Dios. O cuando no está buscando a Dios en su corazón. Esa palabra búsqueda no se refiere a que Dios lo tengamos perdido. No es una referencia a que hay algo que está escondido. Cuando decimos buscar a Dios, estamos buscando acercarnos más a Dios. Conocer más de Dios. Busca de Dios, conoce más de Dios. Indaga en su palabra cuál es esa voluntad que Dios quiere establecer en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque a veces, en muchas ocasiones, estamos queriendo conocer lo que no nos es permitido conocer. Debemos aprender que donde Dios cierra su boca, como alguien dijo, nosotros no debemos de indagar. En palabras llanas, la voluntad oculta de Dios no es asunto tuyo, no es asunto mío. Porque a veces hacemos unas preguntas y estamos tan preocupados en cosas que ni nos van a cambiar la vida, ni nos van a hacer mejor, ni eso nos va a hacer agradar a Dios, pero estamos tan preocupados, tan afanados, y que a veces, fíjense bien, cuando la gente está tan obsesionado, aún deja de buscar en las Escrituras y empieza a buscar en otros lugares. Cuando no es importante. Entonces, es verdad, mis hermanos, que debemos de buscar a Dios, su guianza, la iluminación del Espíritu Santo, pero a veces me temo que a veces buscamos en los lugares equivocados. En lugar de buscar dentro de los límites claros que Dios nos ha dado a conocer, buscamos en las partes nebulosas, en las no reveladas, los secretos de la voluntad de Dios, y terminamos entonces perdidos, confundidos, desanimados y ansiosos. Otras veces tenemos deseos no piadosos de conocer el futuro, de conocer lo que pasará mañana. Hay tanta gente preocupada por el mañana. Pero si estudiamos las Escrituras, nos vamos a dar cuenta que la voluntad de Dios está referida y está establecida para hacer el hoy. Las Escrituras están diseñadas para vivir el hoy y no estar preocupados por el día de mañana. Por eso Jesús en una ocasión dijo: no os preocupéis por el día de mañana, porque cada día trae su propio afán. No nos preocupemos qué va a suceder mañana, qué va a suceder con la renta, vivamos el hoy y estemos preocupados en caminar en la perfecta voluntad de Dios. Porque si caminamos hoy en la perfecta voluntad de Dios, entonces estaremos resolviendo nuestros problemas del día de mañana.
para mañana tendremos la guianza del día de mañana, tenemos su misericordia del día de mañana, que dice que son nuevas cada día, su gracia, su favor, y Dios no nos va a dejar. Si hoy no tienes respuesta para resolver lo del día de mañana, no te preocupes. Hoy nos toca confiar en Dios, descansar en Dios, porque Él hará en nuestras vidas. Él obrará en nuestras vidas. Es por eso que Dios es tan severo en muchas ocasiones en las Escrituras contra aquellos que quieren adivinar el futuro por medios ilícitos. Isaías capítulo 47, versículo 13, que muchos rayan en la herejía. Y yo a veces creo que aquellos que se dicen profetas caen en la adivinación. Las iglesias a veces les aplauden a esos profetas porque están contentos los que les predicen su futuro, les predicen su mañana. Y entonces la gente se emociona tanto que en realidad estamos cayendo en áreas prohibidas. Dice Isaías 47:13, te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Y aquí dice que serán como tamo, fuego los quemará, no salvarán sus vidas del poder de la llama, no quedarán brasas para calentarse, ni lumbrera a la cual se puedan sentar. Tan afanado a veces la gente, que a veces los mismos cristianos caen en la lectura de las cartas, por Dios, en la lectura de las manos, en el tarot. Nos hacemos partícipes del zodiaco por saber lo que nos depara el futuro. Y hay cosas ocultas que no nos pertenecen saber, que no nos es permitido indagar, porque caemos en el error. Entonces, ¿cuál es la regla de oro para conocer la voluntad de Dios? La regla de oro para cumplir con la voluntad de Dios, primero debemos entender que debemos de cumplir la voluntad preceptiva de Dios, guardar sus mandamientos. ¿Me escuchaste bien? Lo primero, si tú en realidad quieres conocer la voluntad de Dios, lo primero que debemos de tener en nuestras vidas es guardar su palabra, guardar sus mandamientos. Mi hermano, ¿de qué sirve querer conocer tus decisiones, en dónde vas a estudiar, con quién te vas a casar, en dónde vas a trabajar, en dónde vas a vivir, si no estás cumpliendo con lo más práctico y sencillo, su voluntad revelada, su voluntad que encontramos en sus mandamientos? Mi hermano, Dios no está interesado en qué lugar vas a trabajar, en dónde vas a vivir o con quién te vas a casar si estás fallando en sus mandamientos. ¿Tú crees que Dios te va a estar diciendo cuál es su voluntad para saber qué trabajo vas a escoger cuando no estamos cumpliendo con esa voluntad revelada para nuestras vidas? ¿No sabes cuánto nos va a ayudar y cuánto vamos a entender su voluntad cuando meditamos y estudiamos en sus mandamientos? Porque de ahí parte para entender y tomar decisiones en la vida práctica. Entonces, toda nuestra vida, todo lo que hacemos, todas nuestras decisiones, por muy difícil que ésta sea, todas tienen que ver con la voluntad de Dios, con la ley de Dios. Hay que aprender los principios por los cuales debemos vivir nuestra vida día a día. ¿Y dónde la encontramos? En su palabra, en su revelación, que son la palabra de Dios. Entonces, el hombre piadoso
como dice las Escrituras, medita en la ley día y noche. ¿Y por qué el hombre piadoso medita en la ley de día y de noche? Dice Josué 1:8. Dice Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo, mis hermanos, incluye, ¿con quién te vas a casar? Te saldrá bien. ¿En dónde vas a vivir? Si tú meditas de día y de noche en su palabra, tomarás las decisiones correctas. ¿Por qué? Porque su palabra, su ley, son los fundamentos de nuestras decisiones. Y los fundamentos de Dios no son cambiables, no cambian con el tiempo, no cambian con la edad. O como muchos dicen que están obsoletos los mandamientos, debemos de renovarlos, ya no deben ser prácticos para nuestras vidas. No. Son el fundamento de nuestras vidas y el fundamento de nuestras decisiones. Es como aquel que dice, es que no sé si me debo de casar con esta persona, con esta novia, estoy confundido. Bueno, ¿y qué pasa con aquella persona que está orando, está confundido si no sabe casar? Cuando esa persona ni siquiera es cristiano, pero está preocupado, Señor, ¿será tu voluntad? Si tú leyeras las Escrituras, si tú meditaras en la ley de Dios de día y de noche, ni siquiera estarías preguntándole eso a Dios. Es más, hasta vergüenza nos debería de estar dando por saber la voluntad de Dios, si debemos o no debemos de casarnos. O como aquella persona que dice, Señor, ¿debería yo de trabajar en ese lugar? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Debería yo estar ahí? Mira, Señor, ahí donde yo voy a estar ahí, voy a ganar muy bien. Acá donde yo estoy no gano muy bien. Las decisiones de Dios no están en base al dinero o a la comodidad. Si está más cerca de tu casa o estás más lejos de tu casa. Si vas a ganar bien o vas a ganar mal. Nuestras decisiones están fundamentadas en los principios y en sus leyes y en sus mandamientos. Porque si tú sabes que te están ofreciendo un trabajo en donde vas a ganar muy bien, pero tú sabes que en ese trabajo las cosas no se manejan bien, que es un trabajo en donde te vas a tener que hacer ojo de hormiga, y porque así te lo va a exigir tu jefe, entonces no tienes que estar pensando nada, y no tienes que estar pensando si es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque los principios de Dios, su voluntad preceptiva, te dicen que no puedes estar ahí. Por eso, muchos de nuestras incógnitas, muchos de nuestras de esos vacíos que tenemos por saber qué vamos a hacer, tiene que ver con la ausencia de que no estamos buscando su palabra y no estamos leyendo y no estamos meditando en la palabra de Dios. Por eso dice que si nosotros meditamos en su palabra, Josué 1:8, dice que harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, gran parte de nuestras decisiones radican en nuestra elección que sean conforme a la santidad de Dios y conforme a su palabra. Yo creo que más de la mitad de tus dudas o de las respuestas que tú quieres para tu vida, las encuentras en la palabra de Dios. Y Dios te está hablando a través de la palabra de Dios, pero tú no quieres escuchar porque no quieres leer, porque no quieres pasar tiempo en la palabra de Dios, no quieres meditar en su palabra. Amén. Cuando tú sabes la voluntad de Dios, cuando conoces la voluntad preceptiva de Dios, que hablamos de sus leyes, de sus principios, de sus mandamientos, entonces tú podrás actuar libremente y hacer lo que tú quieras
si estás cumpliendo la voluntad preceptiva de Dios. ¿Estaré haciendo la voluntad de Dios? A veces muchos nos preguntamos, ¿estaré en lo correcto? ¿Seré que esté agradando a Dios? Si tú estás cumpliendo con sus mandamientos, estate tranquilo. Descansa en Dios. Por eso, preocúpate por el hoy. No te afanes por el mañana. El énfasis de las Escrituras es que la voluntad de Dios es en términos, como dije anteriormente, del presente. Hoy debes estarte preguntando, ¿cómo puedo cumplir la ley de Dios? Más que cuál es la voluntad de Dios, preocúpate en decir, ¿cómo es que yo puedo? Señor, dame las fuerzas. Señor, dame, Señor, ese corazón para tener una inclinación hacia las cosas verdaderas, hacia las cosas santas. Señor, quiero cumplir tu palabra. Esa debe ser en realidad nuestra preocupación el día de hoy. ¿Cómo cumplir con sus leyes? ¿Por qué? Porque la ley revela el carácter de Dios. La ley revela lo que le agrada a Dios, lo que el pueblo de Dios debe de hacer para agradar a Dios. Dice el Salmo 119, versículo 105, Salmo 119, versículo 105, que por cierto, quien lea el Salmo 119, que es el más, ¿qué, Charlie? Es el más extenso, ¿verdad? Pero todo ese Salmo 119, para los que están haciendo su devocional, ya pasamos ese pasaje, los Salmos. Estamos ahorita en el profeta Jeremías. Los que están siguiendo con nosotros, ya estamos a punto de terminar el año, estamos a punto de terminar la Biblia. Pero este pasaje en particular, todo su contenido habla de la ley de Dios, de que debemos de amar su ley, debemos de gozarnos en su ley, debemos de caminar en su ley. Nos habla de cómo Dios se agrada cuando estamos cumpliendo con sus mandamientos. Este Salmo 119 no habla de otra cosa más que la ley de Dios en muchas facetas. Por eso, mi hermano, ya para terminar, si sientes que vas en obscuridad y necesitas luz para alumbrar tu camino y no sabes por dónde ir, no sabes la voluntad de Dios, te pregunto, ¿en dónde está esa luz? Esa luz está en la ley de Dios, está en la voluntad preceptiva de Dios. Próximo domingo quiero ampliar este tema. Quiero ser un poco más específico, cómo es que Dios nos habla a cada uno de nosotros, metiéndonos un poquito más en este tema. Pero considero que esta es la base para conocer la voluntad de Dios. Tener un corazón dispuesto para guardar su palabra y sus mandamientos. Y yo espero que esta mañana podamos regresar a nuestras casas teniendo eso en nuestro corazón. Señor, ayúdame a guardar tu palabra, Señor. Ayúdanos a meditar en ella porque queremos cumplirla, queremos guardarla. Y sabes, muchas de tus dudas, de esos cuestionamientos que te haces por saber la voluntad de Dios, seguramente la vas a encontrar cuando meditemos en ella. Como dice el Salmo 119, encontrarás respuesta para nuestras vidas. Padre, esta mañana te doy gracias. Te doy gracias, Padre, porque tú estás aquí esta mañana, hablándonos a cada uno de nosotros. Tu voluntad, Señor, no es un misterio como hemos pensado. No es algo oculto. No es algo, Señor, por el cual, Señor, tú has escondido, Señor, y nosotros debamos de esforzarnos para ver si encontramos esa voluntad, Señor. Señor, hoy hemos entendido, Señor, que lo primero que tenemos que hacer es ir a las Escrituras. Es ahí en donde nos revelas tu plan, tus deseos, tus propósitos.
ahí encontramos cómo es que podemos tener la seguridad de que estamos caminando bajo tu agrado, Señor. Que no estamos cerrados. Que estamos caminando, Señor, bajo tus reglas, bajo tus principios. Y que esta mañana, Señor, si hay alguien aquí que ni siquiera ha pensado en tu voluntad, Señor, ni siquiera es una pasión, ni siquiera es una preocupación, Padre, ni siquiera está pensando, Padre, en cómo agradarte, que esta mañana tú puedas tocar ese corazón, Señor. Y si hay alguien aquí que no se ha salvado, bueno, que se establezca esa principal voluntad antes que otra, Señor. Que tú quieres que el mundo proceda al arrepentimiento, Señor. Tú no te agradas en que se pierda el impío, Señor. Y por eso esta mañana, Señor, yo te pido que puedas tocar la vida de ese corazón que es duro y pueda ser cambiado, pueda ser transformado, para que entonces, Señor, a través del Espíritu Santo pueda conocer de una manera clara tu perfecta voluntad, Señor. Te doy gracias esta mañana, Señor. Ponemos en tus manos este día. Muchas gracias, Padre. Mis hermanos, que Dios me los bendiga.